Versículo para memorizar. Mas Jehová suscitó jueces que lo librasen de mano de los que los despojaban. Jueces capítulo 2, versículo 16. Lección 1 del 11 de julio de 2020. Los jueces de Israel. Objetivo: comprender que a través del análisis de la época de los jueces de Israel, aprendemos que podemos aplicar los mandatos de nuestro Dios en situaciones actuales, emplearlos en nuestra vida habitual para que logremos prosperar y participar en el proceso de salvación. Lectura bíblica. Jueces capítulo 2. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis entendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también dije: no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados y sus dioses por tropiezo. Y como el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz. Y llamaron por nombre aquel lugar Boquim, y sacrificaron allí a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y enterráronlo en el término de su heredad en Timnath-Sera, en el monte de Efraín, el norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal. Como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, así los afligió en gran manera. Mas Jehová suscitó jueces que librasen de mano de los que los despojaban. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Apartáronse bien presto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez, y librábalos de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y nada disminuía de sus obras ni de su duro camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz. Tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguna de aquestas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo a Israel, si guardarían ellos el camino de Jehová andando por él como sus padres lo guardaron o no. Por esto dejó Jehová aquellas gentes, y no las desarraigó luego, ni las entregó en mano de Josué. Material exegético. Los hijos de Jacob, luego de salir de tierra de los egipcios, por medio de Moisés, varón de Dios, caminaron 40 años por el desierto, y muy cerca del final de tal travesía, Dios le dijo a Moisés que él no introduciría a los hijos de Israel a la tierra prometida, sino que sería Josué, al cual Dios dotó de fuerza y sabiduría para introducir a Israel a la tierra de los cananeos. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvíase al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué fue un servidor de Dios, obediente y resuelto a servir fielmente a Jehová. En un periodo de unos 6 años aproximadamente, derrotó a 31 reyes,
y sometió a grandes secciones de la tierra prometida. Josué capítulo 12, versículos 7 al 24. Y estos son los reyes de la tierra que hirió Josué con los hijos de Israel, de esta parte del Jordán al occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Halac, que sube a Seir, la cual tierra dio Josué en posesión a las tribus de Israel conforme a sus repartimientos. En montes y en valles, en llanos y en vertientes, al desierto y al mediodía, el Eteo y el Amorreo y el Cananeo y el Fereceo y el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Heder, otro. El rey de Horma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Efer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Lazarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de Simrón Merón, otro. El rey de Aksab, otro. El rey de Taanac, otro. El rey de Megido, otro. El rey de Quedes, otro. El rey de Jocneam de Carmel, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Gentes en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes en todo. Al morir Josué deja establecidas las ciudades que le correspondían a cada tribu. Sin embargo, no hubo quien tomara su lugar, un líder que condujera a los hijos de Israel como lo habían hecho Moisés y Josué. En su lugar, surgieron líderes temporales que dirigieron al pueblo de Israel y que constituyeron la era de los jueces de Israel. Los ancianos que quedaron a la muerte de Josué, 1426 antes de la era común, sabían de todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Pero después de ellos nació otra generación que no conocía la obra de Jehová. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel tomó muchas malas decisiones. Estas los llevaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Por ejemplo, los israelitas comenzaron a mezclarse con los habitantes de esas tierras, dando sus hijos para sus hijas y viceversa. Incluso tuvieron preferencia por servir y adorar a los Baales. Estas infracciones provocaron que el pueblo fuera sojuzgado por sus enemigos y ante el clamor del pueblo, nuestro Dios les levantó jueces para que los condujeran por un camino de justicia y rectitud. Sin embargo, estas circunstancias, es decir, la adoración a los Baales, el sometimiento por los pueblos cananeos, el clamor a Dios y el surgimiento de un juez que les traía salvación y reposo de su tierra mientras vivía, se repitieron en muchas ocasiones. Los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, con los que Dios los probó para saber si obedecerían a los mandamientos, los cuales Él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Jueces capítulo 3 versículos 4 y 5. Estos pues fueron para probar por ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que Él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. La siguiente lista de los reyes que mantuvieron cautivos a los hijos de Israel y los jueces que los salvaron de su cautividad es esta. Chusán Risataim, rey de Siria, fue opresor durante 8 años. La cita bíblica es Jueces capítulo 3 versículo 8. En ese tiempo el juez fue Otoniel y gobernó por 40 años. La cita bíblica es Jueces capítulo 3 versículo 11. Eglón, rey de Moab, fue opresor durante 18 años. La cita bíblica es Jueces capítulo 3 versículo 14. Ahod fue el juez en ese tiempo y gobernó por 80 años. La cita bíblica es Jueces capítulo 3, versículo 30. Los filisteos fueron los siguientes opresores. La cita bíblica es Jueces capítulo 3, versículo 31. El juez fue Samgar y la cita bíblica es Jueces capítulo 3, versículo 31. Jabín, rey de Canaán, fue el siguiente opresor durante 20 años. La cita bíblica es Jueces capítulo 4, versículo 3.
Débora fue la juez en ese tiempo y gobernó durante 40 años. La cita bíblica es Jueces capítulo 5, versículo 31. Madián fue el siguiente opresor, durante 7 años. La cita bíblica es Jueces capítulo 6, versículo 1. El juez de ese tiempo fue Gedeón o Jerobaal, que gobernó durante 40 años. La cita bíblica es Jueces capítulo 8, versículo 28. El siguiente juez fue Abimelec. Gobernó durante 3 años. La cita bíblica es Jueces capítulo 9, versículo 22. El siguiente juez fue Tola, que gobernó durante 23 años. La cita bíblica es Jueces capítulo 10, versículo 2. El siguiente juez fue Jair Galadita. Gobernó durante 22 años. Y la cita bíblica es Jueces capítulo 10, versículo 3. Los filisteos fueron el siguiente opresor durante 18 años. La cita bíblica es Jueces capítulo 10, versículo 7 al 8. Jefté fue el juez de este tiempo y gobernó durante 6 años. La cita es Jueces capítulo 12, versículo 7. El siguiente juez fue Ibsán y gobernó durante 7 años. La cita bíblica es Jueces capítulo 12, versículo 9. El siguiente juez fue Elón Zabulonita. Gobernó durante 10 años. La cita bíblica es Jueces capítulo 12, versículo 11. El siguiente juez fue Abdón. Gobernó durante 8 años. Y la cita bíblica es Jueces capítulo 12, versículo 14. Los filisteos fueron los siguientes opresores durante 40 años. La cita bíblica es Jueces capítulo 13, versículo 1. El juez de ese tiempo fue Samsón, y gobernó durante 20 años. Las citas bíblicas son Jueces capítulo 15, versículo 20 y capítulo 16, versículo 31. Elí fue el siguiente juez y gobernó durante 40 años. La cita bíblica es Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 18. Y los siguientes opresores fueron los filisteos, en el tiempo en el que Samuel fue juez. La cita bíblica es Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 15. Y después, como por 450 años, dióles jueces hasta el profeta Samuel. Hechos capítulo 13, versículo 20. Podemos darnos cuenta de que durante todos estos años, Dios siempre se mantuvo fiel al pueblo elegido, pues siempre estuvo presente en cualquier situación de sus vidas. Hasta el día de hoy, podemos ver que Dios es el mayor juez y nos da la oportunidad de corresponder fielmente a sus mandamientos y consejos. Recibimos bendiciones cotidianamente y también somos probados. Debemos crear conciencia en nuestros hijos, hablándoles de las obras maravillosas que Dios hace por nosotros y hacerles notar de las terribles consecuencias de alejarse de Él. Propongamos como meta de nuestra vida cotidiana poner en práctica los valores y virtudes que nos enseña la palabra de Dios y hacer de esta práctica un hábito que nos facilite el proceso de obediencia a Dios y a sus mandamientos.